Bienvenidos a este encuentro especial en Red de Almas. Estamos a las puertas de la Navidad, un tiempo que el mundo envuelto en luces de neón, consumismo y una alegría que a veces se siente forzada. Pero nosotros venimos de un viaje largo. Durante las últimas semanas, hemos descendido a los sótanos de nuestra alma. Hemos identificado al ego que nos engaña, a la víctima que nos paraliza y a la religiosidad que nos pone máscaras. Hemos mirado nuestra sombra de frente, y sé que para muchos de ustedes, ese ejercicio ha dejado una pregunta vibrando en el aire. Ahora que sé que tengo toda esta oscuridad dentro de mí, ¿qué hago con ella? ¿Cómo puede Dios amarme si he descubierto estas grietas? Hoy, 21 de diciembre, la respuesta no viene de un manual de psicología ni de una regla moral. La respuesta nació hace 2000 años en un pequeño pueblo llamado Belén. La Navidad, despojada de su barniz comercial, es el evento de integración más grande de la historia. Es el momento en que el creador del universo decide que la luz no debe simplemente observar la oscuridad desde lejos, sino que debe habitarla. No celebramos a un Dios que espera que limpiemos nuestra casa para visitarnos, celebramos a un Dios que se muda a nuestra casa cuando todavía es un desastre. El mito de la Navidad perfecta vs. La realidad de la encarnación. Solemos imaginar el nacimiento de Jesús como una postal idílica, un pesebre limpio, animales silenciosos y una luz celestial perfecta. Pero la realidad fue mucho más cruda, mucho más sombra. El pesebre era un lugar de olor fuerte, de suciedad, de frío y de rechazo. No había lugar en el mesón. Jesús no nació en el centro de la comodidad, sino en la periferia de la necesidad. Y aquí es donde nuestra serie de la sombra cobra todo su sentido. El pesebre es el símbolo de nuestra sombra. Nuestra sombra es ese lugar de nosotros mismos que consideramos poco digno de ser mostrado. Son nuestros instintos más bajos, nuestros fracasos, nuestras envidias y nuestros miedos. El ego nos dice que debemos esconder ese pesebre, que debemos ponerle una fachada de palacio para que Dios se sienta atraído a nosotros. Pero la Navidad nos grita lo contrario. Dios ignora los palacios de Herodes, llenos de ego y poder, y elige el pesebre. Él elige nacer precisamente en aquello que nosotros despreciamos de nosotros mismos. La verdadera Navidad comienza cuando dejas de intentar arreglarte para Dios y le permites nacer en tu caos. La encarnación es el acto supremo de humildad divina, es Dios diciendo, no me asusta tu sombra, porque yo soy la luz que le da sentido. Si hoy te sientes indigno, si sientes que después de analizar tu sombra has encontrado cosas que no te gustan, déjame decirte que ese es el lugar exacto donde el Salvador quiere recostar su cabeza. La luz que no condena, sino que ilumina. A menudo tememos a la luz porque creemos que su función es exponer nuestros pecados para castigarnos. Pero la luz de la Navidad es diferente. Es una luz que nace en una noche oscura. La oscuridad no es el enemigo de la Navidad, es el escenario necesario. Sin la noche, la estrella no brilla. Sin nuestra sombra reconocida, la gracia de Jesús no tiene donde aterrizar. El ego santificado, del que hablamos en el episodio anterior, intenta crear una luz artificial, una luz de reflectores que nos hace ver perfectos pero que no tiene calor. La luz de Jesús es como una vela en una habitación fría, no quema lo que toca, sino que lo abraza. Jesús no entra en tu sombra para decirte lo malo que eres, entra para recordarte que, incluso en tu lugar más oscuro, eres lo suficientemente valioso como para que Dios se haga carne y habite allí. Esta es la paradoja que el ego no puede entender, que la santidad no es la ausencia de sombra, sino la presencia de Dios dentro de ella. Navidad es el puente entre lo que somos y lo que Dios es. Es la validación divina de nuestra humanidad. Dios no se hizo un ángel, se hizo hombre. Se hizo carne, con todas las limitaciones que eso implica. Al hacerlo, santificó cada proceso humano, el dolor, el cansancio, la duda y hasta la muerte, preparando el corazón para el nacimiento real. En estos días previos al 25 de diciembre, la invitación de Red de Almas es a que dejes de limpiar obsesivamente el salón principal de tu vida para que otros lo vean. Te invito a que bajes al sótano, a que vayas a ese lugar de tu sombra que hemos estado explorando y que le prepares un espacio allí. Pregúntate hoy,
¿Cuál es mi pesebre actual? ¿Es mi soledad? ¿Es un error que no me perdono? ¿Es una adicción que trato de ocultar? ¿Es el miedo al futuro? Sea lo que sea, no lo rechaces hoy. Míralo y di, aquí es donde necesito que nazca la luz. La sombra integrada es aquella que se rinde ante el niño de Belén. El ego se rinde cuando admite que no puede salvarse a sí mismo. La víctima se rinde cuando comprende que hay un propósito incluso en el pesebre. Y la religiosidad cae por su propio peso cuando vemos que Dios no pidió sacrificios perfectos, sino un corazón contrito y humillado. Este video de hoy es una celebración de nuestra humanidad redimida. Vamos a explorar en las siguientes partes cómo los personajes de la Navidad representan diferentes aspectos de nuestro ego y nuestra sombra, y cómo cada uno de ellos fue transformado por la luz que no pide permiso para brillar, sino que simplemente brilla porque es su naturaleza. Prepárate, porque hoy vamos a entender que el mayor regalo de Navidad no está bajo un árbol decorado, sino dentro de esa parte de ti que pensaste que Dios nunca querría tocar. Hoy, en Red de Almas, celebramos que la luz ha venido al mundo, y que ninguna sombra es lo suficientemente profunda como para apagarla. Para entender por qué la Navidad es el antídoto definitivo contra el ego que hemos estado analizando en Red de Almas, debemos observar el contraste entre dos escenarios que ocurrieron simultáneamente, el palacio de Herodes en Jerusalén y el pesebre en Belén. Estos no son solo lugares históricos, son estados de conciencia. Representan la lucha eterna entre el ego que se aferra al poder y el alma que se rinde a la luz. Hoy, 21 de diciembre, es el momento perfecto para preguntarnos en qué lugar estamos viviendo nuestra espiritualidad. Herodes el Grande es el arquetipo perfecto de la sombra del ego en su máxima expresión. Él era un hombre que lo tenía todo: poder, riqueza, reconocimiento y un palacio construido con las piedras más finas. Sin embargo, vivía en un estado de paranoia constante. El ego, cuando llega a la cima, no descansa, se vuelve vigilante. Herodes temía que cualquier cosa, incluso un niño nacido en un establo, pudiera amenazar su trono. Este es el retrato de nuestro propio ego cuando intentamos construir una espiritualidad de palacio. Queremos controlar nuestra imagen, queremos que Dios nos bendiga bajo nuestros términos y nos sentimos profundamente amenazados cuando la luz de la verdad empieza a nacer en un área de nuestra vida que no podemos controlar. La paranoia del ego ante la verdad. Cuando los magos llegaron a Jerusalén preguntando por el rey de los judíos, Herodes se turbó, y con él toda la ciudad. ¿Por qué se turba un rey poderoso ante la noticia de un bebé? Porque el ego sabe, instintivamente, que la llegada de la luz verdadera significa el fin de su dominio ficticio. En nuestra serie sobre la sombra, hemos visto cómo el ego crea reinos de falsa santidad. Quizás tu reino sea tu reputación de ser el más servicial de la iglesia, o el más conocedor de la Biblia, o el que siempre tiene la vida bajo control. Cuando la Navidad se acerca, Dios no viene a visitar tu palacio, Dios viene a nacer fuera de él. El ego se aterra porque sabe que no puede controlar lo que sucede en el pesebre. El palacio de Herodes representa el esfuerzo humano por ser Dios, por ser el centro, por tener la última palabra. La sombra de Herodes es esa parte de nosotros que prefiere matar los nuevos comienzos, las nuevas revelaciones o las correcciones del Espíritu Santo antes que ceder el trono del corazón. Es la resistencia que sentimos cuando Dios nos pide que soltemos una máscara o que confesemos una debilidad. Preferimos la seguridad de nuestro palacio de piedra, aunque esté lleno de miedo, que la vulnerabilidad de un pesebre abierto al cielo. El pesebre, la sombra que se convierte en santuario. A pocos kilómetros del lujo paranoico de Herodes, estaba ocurriendo el milagro. El pesebre es el lugar donde no hay espacio para el ego. No hay títulos, no hay alfombras rojas, no hay guardias. Solo hay realidad bruta y humilde. En la psicología de la sombra que hemos explorado en Red de Almas, el pesebre representa esos aspectos de nuestra vida que hemos rechazado: nuestra escasez, nuestra falta de recursos, nuestro cansancio y nuestra fragilidad. El mundo, y a menudo nuestra propia religiosidad mal entendida, nos dice que Dios solo puede habitar en el palacio. Nos dicen que debemos limpiar nuestra vida, alcanzar un nivel de perfección y tenerlo todo ordenado para que Dios se sienta cómodo.
Pero la Navidad es la bofetada de Dios al ego humano. Él ignora el mármol de Herodes y elige el heno del establo. ¿Por qué? Porque en el palacio no había lugar para él. El palacio estaba lleno de Herodes, el pesebre estaba vacío y disponible. Esta es la gran lección de integración para hoy. Tu sombra, ese lugar que consideras sucio o insuficiente, es el único lugar donde la luz de Cristo puede recostarse. El ego es demasiado grande, demasiado lleno de sí mismo para albergar a Dios. Pero tu debilidad, tu reconocimiento de que no puedes solo, tu pesebre personal, es el espacio que Dios ha estado esperando. La luz no necesita que el lugar sea lujoso, solo necesita que sea real. Mientras Herodes conspiraba en la oscuridad de su palacio para mantener su poder, la luz del mundo iluminaba la oscuridad de un establo para ofrecer salvación. El conflicto de los dos reyes en tu interior. Este 21 de diciembre, tú tienes a estos dos personajes viviendo dentro de ti. Tienes un Herodes interno que está muy preocupado por cómo te ves ante los demás en estas fiestas, que se siente amenazado si alguien cuestiona tu santidad y que quiere mantener el control absoluto de tu narrativa espiritual. Y tienes un niño interno, que es la chispa divina, que quiere nacer en medio de tus dudas, de tus miedos y de tus partes no resueltas. La Navidad nos obliga a elegir. ¿Seguiremos gastando energía en defender el palacio de nuestro ego, o nos atreveremos a salir de Jerusalén para ir a Belén? Integrar la sombra en Navidad significa admitir ante Dios: Señor, mi vida no es un palacio. Tengo olores que no me gustan, tengo rincones oscuros y no tengo nada lujoso que ofrecerte. Mi vida es un pesebre. En el momento en que haces esa confesión, el Herodes interno pierde su poder. La paranoia se detiene. Ya no tienes que defender nada porque has admitido que no tienes nada que perder. Jesús y Dios son los pilares de este canal, y hoy te dicen que la mayor gloria de Dios no se manifestó en la construcción de los grandes templos, sino en la fragilidad de un bebé que necesitaba ser cuidado. Dios no vino como un guerrero a derribar las paredes del palacio de Herodes, vino como un niño para que el palacio se volviera irrelevante. Cuando la luz de Jesús nace en tu sombra, el trono de tu ego se vuelve ridículo. ¿Para qué querer ser el rey de un palacio de cartón cuando puedes ser el hijo de un padre que habita en lo humilde? La invitación a la desnudez espiritual. En esta segunda parte del mensaje, te invito a que identifiques qué edificios has construido para impresionar a Dios o a los hombres. La sombra del palacio es la hipocresía, la luz del pesebre es la autenticidad. No busques una Navidad de apariencias. Si tu familia está rota, si tu corazón está triste, si tu fe flaquea, no intentes taparlo con luces de colores para que parezca un palacio. Trae esa rotura al pesebre. Dios no nació en Belén para que nosotros nos convirtiéramos en reyes orgullosos, sino para que aprendiéramos a ser humanos redimidos. La integración de la sombra es el proceso de llevar nuestros escombros al arquitecto divino y dejar que Él, en su infinita gracia, haga de nuestro desorden su hogar. El palacio de Herodes terminó en ruinas y su nombre es sinónimo de crueldad. El pesebre de Belén sigue siendo, 2000 años después, el faro de esperanza para toda la humanidad. Deja de alimentar a tu Herodes interno. Deja de tener miedo de perder el control. Permite que la Navidad rompa tus estructuras de orgullo. En la próxima parte, exploraremos a los magos y a los pastores, y cómo ellos representan la integración del conocimiento y la sencillez ante la revelación de la luz. Pero por ahora, quédate con esta imagen. La luz no está buscando el trono de tu palacio, está buscando el espacio vacío de tu pesebre. Jesús, la luz que nace en medio de nuestra sombra parte 3, los magos y los pastores integrando la sabiduría y la sencillez. Música de fondo, una transición hacia sonidos de flautas de madera y cuerdas suaves. Se escucha el crepitar de una fogata a lo lejos y el sonido de una caravana que avanza por el desierto. El tono de voz es reflexivo y profundo, como un maestro compartiendo un secreto bajo las estrellas. En este 21 de diciembre, mientras nos acercamos al corazón de la Navidad, el relato bíblico nos presenta dos grupos de personas que parecen no tener nada en común, pero que convergen en el mismo punto: los pastores y los magos. En Red de Almas, hemos hablado extensamente sobre la integración de nuestra psique. Hemos dicho que no somos seres lineales,
sino que albergamos dentro de nosotros múltiples personajes. Los magos representan nuestro intelecto, nuestra búsqueda de conocimiento y nuestro deseo de grandeza. Los pastores representan nuestra parte instintiva, nuestra sencillez y muchas veces, nuestra sombra social, aquello que es ignorado o considerado de poco valor. La Navidad es el evento donde los extremos de la experiencia humana se arrodillan ante la misma cuna. Es el momento en que Dios nos dice que, para recibir su luz, debemos integrar tanto nuestra mente más elevada como nuestra realidad más básica. No puedes llegar a Belén si solo eres un intelecto frío, y no puedes apreciar la magnitud del misterio si no permites que tu corazón se asombre como un niño. Vamos a profundizar en lo que estos dos grupos nos enseñan sobre la integración de nuestra propia sombra en este final de año. Los pastores, la sombra de lo marginal. Empecemos por los pastores. En el contexto del siglo I, los pastores no eran las figuras románticas que vemos en los nacimientos de cerámica. Eran hombres que vivían en los márgenes de la sociedad. Debido a su trabajo, estaban permanentemente inmundos según la ley religiosa, no podían cumplir con los ritos de purificación, dormían a la intemperie y eran vistos con sospecha por las élites de Jerusalén. Ellos representan nuestra sombra rechazada, esas partes de nuestra vida que sentimos que no huelen bien, que están fuera de la norma, o que nos hacen sentir inadecuados ante la mirada de los demás. Sin embargo, el cielo eligió a los pastores para la primera gran revelación. ¿Por qué? Porque el pastor no tiene nada que defender. Su ego no está inflado por títulos ni por una falsa santidad. Los pastores estaban en el campo, en la oscuridad de la noche, simplemente siendo lo que eran. La sombra de los pastores es la honestidad bruta. Cuando el ángel se les apareció, su miedo fue real, pero su respuesta fue inmediata: vayamos, pues, a Belén. En Red de Almas, te pregunto hoy, ¿qué parte de ti has marginado por considerarla demasiado sucia o poco espiritual para Dios? Los pastores nos enseñan que esa parte, tu cansancio, tu honestidad sin filtros, tu vulnerabilidad, es la que recibe la invitación primero. Dios no envió a los ángeles al templo a avisar a los sacerdotes, que estaban demasiado ocupados con su ego religioso. Los envió al campo, a la oscuridad, a los que sabían lo que era el frío. Tu sombra es el lugar donde el cielo decide abrirse. Los magos, el sacrificio del ego intelectual. Por otro lado, tenemos a los magos del Oriente. Ellos representan la cima de la sabiduría humana de su tiempo. Eran hombres de ciencia, de observación, de riqueza y de prestigio. Si los pastores representan nuestra sombra marginal, los magos representan nuestro ego idealizado, nuestra necesidad de entender, de clasificar y de tener la razón. Ellos recorrieron kilómetros siguiendo una estrella, impulsados por su mente, pero el viaje de los magos no terminó en un descubrimiento científico, sino en un acto de rendición. Imagina a estos hombres sabios, acostumbrados a los palacios y a los libros, entrando en un establo maloliente. El ego de los magos pudo haber dicho: esto no puede ser. Hemos seguido la estrella equivocada. El rey no puede estar aquí. Pero aquí ocurre la integración. Los magos se postraron. Postrarse es el acto físico de decir: mi conocimiento no es suficiente. Ellos depositaron sus tesoros, oro, incienso y mirra, a los pies de un bebé. El oro representa el reconocimiento de la realeza, el ego que se rinde. El incienso representa la divinidad, el espíritu que reconoce su fuente, y la mirra, un elemento usado para los sepelios, representa la aceptación de la humanidad y la muerte, la integración de la sombra mortal. La lección para nosotros en este 21 de diciembre es clara: no importa cuánto sepas o cuántos videos de este canal hayas visto, tu conocimiento no te salvará si no puedes arrodillarte ante la sencillez de la presencia de Dios en lo ordinario. Los magos tuvieron que salir de sus torres de observación para ensuciarse los pies en el camino a Belén. La integración ocurre cuando tu mente brillante se pone al servicio de tu corazón humilde. El encuentro en el centro, el Cristo. En el pesebre, los pastores y los magos se miraron a los ojos. En ese momento, las jerarquías desaparecieron. El pastor no se sintió menos que el sabio, y el sabio no se sintió más que el pastor,
porque ambos estaban eclipsados por la luz de Cristo. Esta es la visión de Red de Almas para tu vida, que logres sentar a tu pastor interno, tu sencillez y tus sombras, y a tu mago interno, tu intelecto y tus dones, en la misma mesa. A menudo vivimos fragmentados. Cuando estamos en la iglesia, tratamos de ser magos espirituales, mostrando solo nuestra mejor cara. Y cuando estamos solos en nuestra oscuridad, nos sentimos pastores olvidados y sucios. Pero la Navidad nos enseña que Dios quiere a ambos en su presencia. Él quiere tu sabiduría y también tus dudas. Él quiere tus dones preciosos y también tu olor a campo y a lucha diaria. La sombra se integra cuando dejamos de esconder al pastor que llevamos dentro para impresionar con el mago que pretendemos ser. Y el ego se sana cuando el mago deja de buscar el trono y se conforma con adorar. Aplicación para este fin de año. Hoy, mientras te preparas para las festividades, te invito a realizar un ejercicio de integración. Mira tus logros del año, tus tesoros de mago, y mira tus fracasos y partes oscuras, tus campos de pastor. No intentes separar lo uno de lo otro. Llévalo todo al pesebre. Dile a Dios: Señor, aquí traigo mi inteligencia y mis éxitos, pero también traigo mi cansancio y mis áreas de las que me avergüenzo. Los pongo todos ante ti. La Navidad no es para los que lo tienen todo resuelto, sino para los que, siendo magos o pastores, deciden caminar hacia la luz. En la próxima parte, exploraremos a una figura fundamental en este proceso de aceptación y entrega, María y el silencio del alma. Veremos cómo ella integró el misterio de llevar la luz dentro de su propia humanidad, enfrentando la sombra del juicio social y el miedo al futuro. Pero por ahora, descansa en esto, no importa en qué parte del camino estés, si en la torre del sabio o en el campo del marginado, hay una estrella que brilla hoy para guiarte a casa. En Red de Almas, celebramos que la luz no hace acepción de personas, porque todos, absolutamente todos, tenemos un lugar en el establo de Belén. Hoy, 21 de diciembre, en este viaje de Red de Almas, llegamos a una figura que personifica la integración total de la luz y la sombra, María de Nazaret. A menudo, la religión ha blanqueado a María, presentándola como una figura de porcelana, estática y sin conflictos. Pero si realmente queremos que Jesús sea el pilar de nuestra vida, debemos mirar a la María real, la joven que tuvo que caminar a través de una de las sombras más densas que un ser humano puede enfrentar, la sombra del juicio, del escándalo y del misterio absoluto. María no recibió la noticia de la encarnación en un momento de comodidad. La recibió en un contexto donde su sí a la luz significaba, automáticamente, aceptar una sombra social y personal devastadora. En Red de Almas, siempre decimos que seguir a Dios no nos quita los problemas, sino que les da un propósito. María es la maestra de esta verdad. Su historia no es solo sobre un nacimiento milagroso, es sobre el valor de sostener la luz cuando todo el mundo a tu alrededor solo ve oscuridad y sospecha. El sí que abraza la sombra social. Imagina por un momento a María en Nazaret, una joven comprometida que, de repente, queda encinta antes de vivir con su esposo. En esa cultura, esto no era solo un problema de imagen, era una sentencia de muerte social y, legalmente, podía ser una sentencia de muerte física por lapidación. La sombra del juicio cayó sobre ella en el instante en que el ángel se retiró. María tuvo que aceptar que, para llevar la luz del mundo en su vientre, tendría que cargar con la etiqueta de pecadora o impura ante los ojos de su comunidad. Este es el primer gran paso de la integración de la sombra que hoy te invito a considerar. ¿Estás dispuesto a que Dios haga su voluntad en ti, incluso si eso significa que los demás te malinterpreten? El ego siempre busca la aprobación externa. El ego quiere ser visto como santo y correcto. María, en cambio, aceptó la sombra del escándalo para dar paso a la luz del Salvador. Ella no salió a dar explicaciones ni a defender su reputación, ella confió en que la luz se defendería sola a su debido tiempo. Integrar la sombra significa, a veces, permitir que tu reputación muera para que tu propósito nazca. El silencio como alquimia del alma. Una de las frases más profundas de los evangelios sobre María es que ella guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. En Red de Almas,
Esto es lo que llamamos el silencio de integración. Cuando enfrentamos situaciones que no entendemos, una enfermedad, una pérdida, una sombra que nos persigue, nuestra primera reacción es gritar, quejarnos o buscar respuestas lógicas inmediatas. El ego odia el misterio, quiere certezas. María, sin embargo, nos enseña la vía del corazón. Ella no tenía todas las respuestas. No sabía cómo José reaccionaría, no sabía cómo sobrevivirían en Belén, ni sabía que un día vería a ese mismo bebé en una cruz. Pero ella no rechazó la incertidumbre. Ella guardó la sombra del misterio junto con la luz de la promesa. Guardar algo en el corazón no es reprimirlo, es permitir que la presencia de Dios trabaje en ello. Es entender que hay procesos que no se resuelven con la mente, sino con la presencia. María integró la sombra de lo desconocido a través de un silencio activo y fértil. La sombra del rechazo, no había lugar en el mesón. El viaje de María hacia Belén es la representación física de la sombra del rechazo. Una mujer a punto de dar a luz, viajando por caminos difíciles, para llegar a una ciudad donde no hay nadie que le abra la puerta. El no hay lugar en el mesón es el grito de la sombra colectiva de la humanidad que rechaza lo divino porque está demasiado ocupada en lo mundano. ¿Cuántas veces has sentido ese rechazo en tu propia vida? ¿Cuántas veces has intentado hacer lo correcto y las puertas se te han cerrado en la cara? La sombra del rechazo puede hacernos sentir que Dios nos ha abandonado. Pero mira a María, ella no se amargó por la falta de un mesón. Ella aceptó el pesebre. Ella encontró la belleza en la precariedad. Integrar la sombra del rechazo significa entender que, a veces, los no del mundo son la forma en que Dios nos guía hacia el lugar donde su gloria se manifestará con más pureza. Si el mesón hubiera estado abierto, Jesús habría nacido en una cama prestada. Al estar cerrado, nació en el altar de la humildad eterna. La espada que atraviesa el alma. Más tarde, el anciano Simeón le diría a María, y una espada atravesará tu misma alma. Esta es la declaración final de la sombra en la vida de María. Dios no le prometió una vida libre de dolor, le prometió una vida llena de su presencia. La luz de Jesús en su vida traería la alegría más grande, pero también el dolor más profundo. Este es un mensaje crucial para ti hoy, 21 de diciembre. En Red de Almas, no te vendemos una fe mágica donde todo es felicidad. Te hablamos de una fe real donde la luz y la sombra coexisten. María aceptó la espada. Ella no intentó esquivar el dolor que vendría con su misión. Integrar la sombra es aceptar que amar profundamente a Dios y a los demás nos hace vulnerables al dolor. La sombra no es algo que debas evitar a toda costa, es el lugar donde tu alma se ensancha para poder contener más luz. Aplicación para tu Navidad, tu propio hágase. En esta cuarta parte del mensaje, te invito a mirar tu vida con los ojos de María. ¿Qué escándalo o qué misterio estás tratando de evitar? ¿A qué parte de tu sombra le tienes miedo porque podría arruinar tu imagen? La integración de la sombra hoy consiste en pronunciar tu propio hágase en mí según tu palabra. Esto no es una resignación pasiva, es una entrega valiente. Es decir, Dios, acepto este momento de mi vida, con sus luces y sus sombras. Acepto que no entiendo todo. Acepto que algunos me juzgarán. Pero confío en que la luz que estás gestando en mi interior es más real que cualquier sombra externa. María nos enseña que la verdadera santidad no es ser perfecto, sino ser disponible. Ella dejó que Dios usara su cuerpo, su reputación y su futuro. Hoy, en la quietud de este 21 de diciembre, permite que el ejemplo de María te dé permiso para ser humano, para estar confundido y para sentir dolor, sin que eso signifique que no tienes fe. Al contrario, es en medio de esa sombra donde tu fe se vuelve, por fin, inquebrantable. En la próxima parte, exploraremos a una figura que a menudo queda en segundo plano, pero que es esencial para entender cómo el hombre integra su sombra ante lo divino, José y la sombra del silencio masculino. Veremos cómo él tuvo que morir a su propio ego y planes para proteger la luz que no era suya. Pero por ahora, quédate en el silencio de María. Guarda estas cosas en tu corazón y deja que la luz de Navidad empiece a latir en tu propia oscuridad.
En este 21 de diciembre, llegamos a una figura que a menudo queda en la periferia de los pesebres decorados, pero que en Red de Almas consideramos vital para entender la madurez espiritual: José, el carpintero de Nazaret. Si María es la imagen de la entrega receptiva, José es la imagen de la entrega activa en medio de la crisis. José es el hombre que tuvo que gestionar su propia sombra de duda, su sentido de la justicia y, sobre todo, la muerte de sus propios planes para convertirse en el protector de una luz que no le pertenecía. En la Biblia, no se registra ni una sola palabra dicha por José. Su espiritualidad es la del silencio y la acción. En un mundo donde el ego grita para ser escuchado y exige explicaciones para todo, José nos enseña que la integración de la sombra a menudo ocurre en el silencio absoluto de la obediencia. Él tuvo que enfrentarse a la sombra de la traición percibida y al peso de una masculinidad que, en su tiempo, exigía honor y control. Lo que José hizo fue un acto de muerte al ego tan profundo como el de cualquier mártir, y hoy vamos a explorar cómo su silencio protege la luz que todos llevamos dentro. La sombra de la justicia propia. Cuando José se enteró de que María estaba encinta, su mundo se derrumbó. Imaginemos por un momento la sombra que envolvió su corazón. No era solo tristeza, era la sombra de la traición. Según la ley, él tenía todo el derecho de denunciarla públicamente. Su ego de hombre justo estaba herido. Aquí es donde vemos la primera gran batalla de José con su sombra, la tentación de usar la religión para castigar. El texto dice que, como era justo, quiso dejarla secretamente. Esa justicia de José ya era superior a la de muchos de nosotros, porque buscaba la misericordia antes que la venganza. Sin embargo, seguía siendo una decisión tomada desde su propio dolor y su propia lógica. El ego de José quería alejarse del problema, quería solucionar la situación de forma que él quedara limpio de culpa. ¿Cuántas veces tú, en medio de una crisis o de una sombra en tu vida, has intentado tomar el camino más justo según tu lógica, simplemente para escapar de la incomodidad? José nos enseña que, a veces, nuestra justicia es solo una forma sofisticada de proteger nuestro ego. El sueño, la luz que habla en la oscuridad. Es en el sueño, el territorio por excelencia de la sombra y el inconsciente, donde Dios interviene. Un ángel se le aparece en sueños y le dice: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer. Dios no le envió un mensajero mientras estaba trabajando en el taller, sino mientras dormía. ¿Por qué? Porque cuando dormimos, nuestras defensas caen. El ego, ese vigilante del palacio de Herodes del que hablamos antes, está desactivado. Es en el estado de rendición total donde la luz puede darnos una nueva perspectiva sobre nuestra sombra. La sombra de la duda de José fue iluminada por una verdad superior. Lo que él veía como una tragedia o una traición, era en realidad la obra del Espíritu Santo. La integración de la sombra para José consistió en aceptar que la realidad de Dios era mucho más grande y compleja que su propia moralidad. Al despertar, José hizo lo que el ángel le mandó. No pidió pruebas, no exigió una segunda opinión, no escribió un tratado sobre su situación. Simplemente obedeció. Su silencio no era el de alguien que no tiene nada que decir, sino el de alguien que ha entendido que, ante la presencia de lo sagrado, las palabras sobran. La sombra del proveedor insuficiente. José tuvo que llevar a su esposa embarazada a Belén y enfrentarse a la sombra de la insuficiencia. Imagina la carga sobre este hombre, ser el responsable de proteger a la Madre de Dios y al Salvador, y no poder encontrar una habitación digna para ellos. El ego del proveedor debió sentirse destrozado. No soy capaz de darles ni un techo, o he fallado como hombre. Esta es una sombra que muchos hombres y mujeres cargan hoy, el sentimiento de no ser suficientes ante las demandas de la vida o de Dios. Sin embargo, José integró esa insuficiencia. No se quejó del pesebre. No se sintió menos santo porque su palacio fuera un establo. Él comprendió que su función no era ser el centro de la historia, sino el contenedor de la luz. José nos enseña que nuestra sombra de fragilidad económica o social no impide que Dios trabaje a través de nosotros. De hecho, José protegió a la luz en medio de la pobreza y más tarde en el exilio en Egipto. Él se convirtió en el escudo de Jesús no con armas,
sino con su presencia constante, fiel y silenciosa. La protección de lo que no nos pertenece. Una de las lecciones más difíciles para el ego es aprender a proteger algo que no poseemos. Jesús no era hijo biológico de José, pero José lo amó, lo cuidó y lo instruyó como si lo fuera. Esta es la máxima expresión de la integración, el servicio desinteresado. El ego siempre quiere poseer, quiere decir esto es mío, este es mi ministerio, esta es mi idea. José, en cambio, cuidó de la luz sabiendo que esa luz pertenecía al mundo entero. En Red de Almas, te invitamos hoy a reflexionar sobre qué luces Dios ha puesto bajo tu cuidado que quizás no son tuyas. Pueden ser tus hijos, tus alumnos, tus empleados, o un don que Dios te dio para otros. ¿Estás tratando de poseer esas luces para inflar tu ego, o estás dispuesto, como José, a ser el guardián silencioso que permite que esa luz brille sin eclipsarla con tu propia sombra? José aceptó ser la sombra que protegía el crecimiento del sol. No hay mayor honor que ser el espacio seguro donde lo divino puede florecer. Aplicación para este 21 de diciembre. Hoy, mientras el mundo se apresura con ruidos y celebraciones superficiales, te invito a entrar en el silencio de José. Mira los planes que se te han roto este año. Mira las situaciones donde te has sentido insuficiente o traicionado por la vida. No intentes arreglarlo todo con palabras o con más activismo espiritual. La integración de la sombra hoy, para ti es aceptar el plan de Dios que no entiendes. Es decirle a Dios, Señor, no entiendo por qué estoy en este pesebre, no entiendo por qué mis planes fallaron, pero aquí estoy. Seré el guardián de la paz en medio de mi tormenta. José encontró su grandeza no en lo que hizo por sí mismo, sino en lo que permitió que Dios hiciera a través de él. Su sombra fue el refugio donde la luz del mundo pudo dormir tranquila. En la próxima parte, exploraremos la sombra del tiempo, la larga espera de Simeón y Ana. Veremos cómo la vejez y la espera son sombras que se iluminan cuando finalmente abrazamos la promesa. Pero por ahora, descansa en la fortaleza de José. No necesitas gritar para que Dios te escuche. A veces, tu silencio obediente es la oración más poderosa de todas. Llegamos a la sexta parte de este mensaje especial en Red de Almas. Hoy es 21 de diciembre de 2025, el día del solsticio de invierno en el hemisferio norte, la noche más larga del año. Es el momento simbólico donde la oscuridad alcanza su máximo punto antes de que la luz comience, minuto a minuto, a ganar terreno. No hay mejor escenario para hablar de dos figuras que vivieron gran parte de su vida en la noche larga de la espera, Simeón y Ana. En nuestra serie sobre la sombra, hemos analizado el miedo, el ego y la religiosidad. Pero hay una sombra más sutil, más persistente y, a menudo, más agotadora, la sombra del tiempo. Es esa sensación de que las promesas de Dios nunca llegarán, que la vida se nos escapa entre los dedos y que nuestra sombra de frustración por lo que no fue termina oscureciendo nuestro presente. Simeón y Ana nos enseñan que la integración final de la sombra no ocurre en un estallido de euforia juvenil, sino en la madurez de una espera que ha sido purificada por el fuego de la paciencia. Simeón, la sombra de la promesa incumplida. Simeón era un hombre justo y piadoso que esperaba la consolación de Israel. El Espíritu Santo le había revelado que no moriría sin ver al Cristo del Señor. Imagina por un momento la sombra que Simeón cargó durante décadas. Cada mañana despertaba, iba al templo, veía pasar a miles de niños y sus padres, y cada noche regresaba a casa con las manos vacías. La sombra de Simeón era el peso de los años. El ego suele desesperarse ante el tiempo, quiere resultados inmediatos, quiere ver para creer. La sombra de Simeón es esa voz interna que todos tenemos cuando un sueño se retrasa. ¿Me habré equivocado? ¿Habré escuchado bien a Dios? ¿Será que ya es demasiado tarde para mí? El tiempo puede ser una sombra que marchita el alma si no se integra correctamente. Sin embargo, Simeón no permitió que la espera lo amargara. Él integró el tiempo no como una pérdida, sino como una preparación. Su sombra de vejez no era un obstáculo, sino el crisol donde su fe se volvía inquebrantable. Él no buscaba un rey guerrero que liberara a Israel de Roma, él buscaba la consolación.
Solo alguien que ha caminado mucho por la sombra sabe valorar verdaderamente el consuelo de la luz. El Nunc Dimittis, la integración de la muerte. Cuando finalmente María y José entran al templo con el niño, Simeón no necesitó grandes señales. Su sombra, habituada a la oscuridad, reconoció la luz al instante. Tomó al niño en sus brazos y pronunció una de las oraciones más hermosas de la Biblia. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Este es el clímax de la integración de la sombra. Simeón está listo para morir. Para el ego, la muerte es la sombra definitiva, el enemigo final que debe evitarse a toda costa. Pero para el alma integrada, la muerte es simplemente el despido en paz después de haber visto la luz. Simeón nos enseña que la Navidad no es solo para el comienzo de la vida, sino para darle sentido al final de la misma. Él integró su propia finitud. Al abrazar a Jesús, Simeón abrazó la eternidad y, por lo tanto, su sombra de muerte se disolvió en la luz de la salvación. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que estamos en paz con nuestro tiempo, con nuestra edad y con nuestro final? Navidad en Red de Almas es entender que, si tenemos a Cristo, el tiempo ya no es nuestro enemigo, sino nuestro mensajero. Ana, la sombra de la pérdida y la soledad. Al lado de Simeón, encontramos a Ana, la profetisa. Su historia es una de las más conmovedoras de la sombra integrada. Ana fue viuda después de solo 7 años de matrimonio y vivió en el templo hasta los 84 años. Ana representa la sombra del duelo y la soledad. Ella pudo haber sido una mujer amargada por su pérdida temprana, reclamándole a Dios por la vida que debería haber tenido. Pudo haber vivido en la sombra del resentimiento por su viudez. Pero Ana hizo algo revolucionario con su sombra, la convirtió en un santuario. El texto dice que no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Ana integró su soledad, convirtiéndola en intimidad con Dios. Ella no huyó de su sombra de pérdida, la habitó hasta que esa sombra se volvió traslúcida. En la cultura de hoy, donde huimos de la soledad con ruido y pantallas, Ana nos recuerda que la sombra de estar solos es, en realidad, el lugar donde mejor se escucha la voz del amado. Cuando vio al niño, ella también dio gracias a Dios y hablaba de él a todos los que esperaban la redención. Ana es la sombra que florece en la vejez. Ella nos enseña que no importa cuántas pérdidas hayas sufrido, tu sombra de dolor puede convertirse en la plataforma para tu mayor ministerio. Su vida no fue un desperdicio de años en un templo frío, fue una inversión de amor que culminó en el encuentro con la luz encarnada. La sombra del todavía no en tu vida. Este 21 de diciembre, quizás tú te sientes como Simeón o Ana. Sientes que has estado esperando demasiado tiempo por una sanidad, por una restauración familiar, o por un propósito claro en Dios. La sombra del todavía no puede ser muy pesada. El ego te dice que Dios se olvidó de ti, que los demás avanzan mientras tú estás estancado en el templo de tu rutina. Pero recuerda esto, Dios nunca llega tarde, pero rara vez llega cuando nuestro ego lo exige. La integración de la sombra de la espera significa aceptar el ritmo de Dios. Significa entender que el tiempo de espera no es tiempo perdido, es tiempo de gestación. Simeón y Ana no habrían podido reconocer a Jesús con tanta claridad si no hubieran pasado años purificando su mirada en la oración. Tu espera está limpiando tus ojos para que, cuando la luz aparezca, no te deslumbre, sino que te consuele. En Red de Almas, valoramos los procesos largos. Valoramos el fuego lento de Dios. No busques una Navidad de emociones rápidas que se desvanecen el 26 de diciembre. Busca la Navidad de Simeón y Ana, una luz que se queda contigo porque ha sido esperada con toda el alma. La sombra de tu pasado y la incertidumbre de tu futuro se integran hoy en el ahora de la presencia de Dios. Aplicación para este final de año. Te invito a que hoy mires tu reloj y tu calendario, no con ansiedad, sino con gratitud. Si eres joven, pide la paciencia de Simeón para no querer saltarte los procesos. Si eres mayor, pide la alegría de Ana para seguir esperando lo nuevo de Dios a pesar de las cicatrices. La integración de la sombra en este punto del mensaje consiste en reconciliarte con tu historia. Deja de pelear con los años que se fueron.
Deja de angustiarte por los años que no sabes si vendrán. Abraza este momento, este 21 de diciembre, como el momento donde la luz comienza a crecer. Simeón sostuvo al niño en sus manos arrugadas y vio el futuro de toda la humanidad. Tú puedes sostener tu realidad hoy, con todas sus grietas, y ver en ella la semilla de tu redención. En la próxima parte, exploraremos la sombra de los inocentes, el dolor en medio de la gloria. Analizaremos cómo integrar las tragedias que ocurren mientras celebramos la Navidad, un tema difícil pero necesario para una fe que no sea de cristal. Pero por ahora, descansa en la promesa. Si Dios te ha hecho una promesa, Él te dará los ojos para verla cumplida. No te canses de esperar, porque la luz ya está en camino al templo de tu vida. Llegamos a la séptima parte de este mensaje especial en Red de Almas, y entramos en el territorio que la mayoría de los especiales de Navidad prefieren omitir. Hoy es 21 de diciembre, y mientras las luces de las ciudades brillan con una alegría a veces superficial, nosotros debemos mirar la historia completa. Si queremos que Jesús y Dios sean los pilares de nuestra vida, no podemos quedarnos solo con el pesebre idílico. Debemos mirar la sombra que se proyectó sobre Belén poco después del nacimiento, la matanza de los inocentes y la huida a Egipto. En nuestra serie sobre la sombra, hemos aprendido que la luz no elimina la oscuridad de este mundo de inmediato, sino que aprende a brillar en medio de ella. La Navidad no ocurrió en un mundo perfecto, ocurrió en un mundo de tiranos, de injusticia y de llanto. Integrar la sombra hoy significa aceptar una de las verdades más difíciles de la fe, que la gloria de Dios a menudo coexiste con el dolor humano más profundo. Esta parte del mensaje es para todos aquellos que en esta Navidad sienten un nudo en la garganta, para los que han perdido a alguien, para los que sufren la injusticia y para los que se preguntan, ¿dónde está Dios cuando el mundo sangra? La reacción de la oscuridad ante la luz. Cuando la luz verdadera llegó al mundo, la sombra colectiva, encarnada en Herodes, no se quedó de brazos cruzados. El ego herido y paranoico del poder reaccionó con violencia. La matanza de los niños de Belén es el recordatorio brutal de que vivimos en un mundo caído. En Red de Almas, no podemos ignorar que, mientras celebramos el nacimiento del Salvador, hay realidades de dolor que parecen contradecir esa alegría. Esta es la sombra de la realidad. A menudo, nuestra religiosidad intenta ocultar esto. Queremos una Navidad de solo buenas noticias, pero el Evangelio es más honesto que nosotros. El Evangelio incluye el llanto de las madres de Belén. Integrar la sombra significa dejar de exigirle a la vida que sea un cuento de hadas para que podamos creer en Dios. La fe real es la que puede sostener al niño Jesús en una mano y las noticias del sufrimiento mundial en la otra, sin soltar ninguna de las dos. La luz de la Navidad no es una luz que ignora el dolor, es una luz que nace para el dolor. El Dios que se hace refugiado. Inmediatamente después del nacimiento, la Sagrada Familia tiene que huir. El Salvador del mundo comienza su vida como un refugiado en Egipto. Esta es una sombra poderosa, la sombra del desarraigo y la inseguridad. Dios no protegió a su Hijo con una cúpula de cristal mágica, lo protegió a través del cansancio de José, del miedo de María y del polvo del camino. ¿Cuántas veces has sentido que tu vida es una huida constante? ¿Cuántas veces has sentido que, justo cuando algo bueno nace en ti, un proyecto, una sanidad, una esperanza, surge una amenaza que te obliga a correr? La integración de la sombra aquí consiste en entender que Jesús conoce el miedo al futuro. Él conoce lo que es no tener un lugar seguro. La Navidad integra nuestra sombra de vulnerabilidad, porque Dios mismo se hizo vulnerable. Él no nos mira desde un trono lejano. Él sabe lo que es el frío de la noche y el miedo a los que buscan destruir la vida. Tu inseguridad no te separa de Dios. Es el lugar donde más te pareces al niño que tuvo que huir para sobrevivir. Raquel que llora por sus hijos. El texto bíblico cita a Jeremías: voz fue oída en Ramá, llanto y gran lamentación, Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada, porque perecieron. Este es un reconocimiento divino del dolor que no tiene consuelo inmediato. En la espiritualidad de la sombra, debemos validar este espacio. Hay dolores en esta Navidad que no se curan con un villancico o con una cena familiar.
Hay sillas vacías que duelen, hay enfermedades que no han sanado y hay soledades que pesan más en diciembre. Integrar la sombra es permitir que Raquel llore. Dios no le dice a Raquel que se calle porque ya nació el Salvador. Dios registra su llanto en su palabra eterna. En Red de Almas, te decimos hoy, si estás triste, tu tristeza tiene un lugar en el pesebre. No tienes que fingir una alegría que no sientes para ser un buen cristiano. La luz de Jesús no viene a invalidar tus lágrimas, viene a recogerlas. La Navidad es la promesa de que, aunque el llanto dure una noche o una temporada larga de sombra, la alegría viene por la mañana, pero eso no quita que la noche sea oscura y que el llanto sea real. La paradoja de la esperanza en el suelo. ¿Cómo integramos, entonces, esta sombra de dolor con la luz de la esperanza? La respuesta está en la cruz que ya se vislumbra desde el pesebre. Jesús nació para morir. La madera del pesebre prefigura la madera del Calvario. La integración total de la sombra es entender que el plan de Dios es tan vasto que incluye el sufrimiento como un camino de redención, no porque Dios lo desee, sino porque en su amor infinito, Él decidió entrar en él para transformarlo desde adentro. La esperanza de la Navidad no es que todo saldrá bien según nuestros deseos egoicos, sino que Dios está con nosotros, Emmanuel, incluso cuando todo sale mal. La sombra de Belén nos enseña que la victoria de Dios no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de la gracia en medio del conflicto. Herodes murió y su reino desapareció, pero el niño que huyó a Egipto regresó para cambiar la historia para siempre. Tu sombra de hoy, ese dolor que parece insoportable, no es el final de tu historia. Es el escenario de una redención que aún no puedes ver del todo, pero que es tan real como el sol que saldrá mañana. Aplicación para esta Navidad difícil. Si este 21 de diciembre te encuentras en un momento de sombra, te invito a no luchar contra ella con tus propias fuerzas. No intentes forzar una sonrisa. En lugar de eso, invita a Jesús a tu Egipto personal. Invítalo a tu lugar de huida, a tu lugar de miedo, a tu lugar de duelo. Dile, Señor, el mundo es oscuro y mi corazón duele. No entiendo por qué permites estas sombras, pero elijo creer que tú estás en medio de ellas conmigo. Si tú fuiste un refugiado, tú entiendes mi desarraigo. Si tuviste el llanto en Belén, tú entiendes mis lágrimas. La integración de la sombra en esta séptima parte es la integración del misterio del sufrimiento. No busques respuestas lógicas, busca la presencia. La Navidad es Dios diciendo, he bajado para estar en el fango contigo, para que tú no tengas que estar solo en él. Esta es la fe de Red de Almas, una fe que no cierra los ojos ante el dolor del mundo, sino que los abre para ver la luz de Cristo brillando precisamente en las heridas. En la octava y última parte de este mensaje, cerraremos con el nacimiento del Cristo interno, la integración final. Veremos cómo, después de recorrer todas estas sombras, podemos finalmente permitir que la luz nazca en nosotros de forma permanente. Pero por ahora, honra tu dolor, honra la sombra del mundo y confía en que el Dios que huyó a Egipto es el mismo que tiene el poder de traerte de vuelta a casa. Hemos llegado al final de este viaje. Hoy es 21 de diciembre de 2025. Hemos recorrido los sótanos del alma, hemos desenmascarado al ego en el palacio, hemos caminado con los pastores en el frío y hemos guardado silencio con María y José. Ahora, en esta octava y última parte, el relato de la Navidad deja de ser una historia que sucedió allá y hace tiempo para convertirse en el evento que debe suceder aquí y ahora, dentro de ti. En Red de Almas, nuestro pilar es entender que Jesús no vino solo para que lo admiráramos en un pesebre de plástico, sino para que su vida se reprodujera en la nuestra. La integración de la sombra que hemos estudiado durante toda esta serie no tiene como objetivo final simplemente el bienestar psicológico. Su objetivo real es vaciar el pesebre de nuestro corazón de todo orgullo, para que el Cristo pueda nacer en nosotros. Como dijo el místico Angelus Silesius, aunque Cristo naciera 1000 veces en Belén, si no nace en tu corazón, estarás perdido para siempre. El alquimista de la sombra. La integración final ocurre cuando comprendes que tu sombra no es un error de diseño, sino la materia prima de tu santidad. Dios, el gran alquimista, no tira nada a la basura. Él toma tu pasado doloroso,
tus rasgos de carácter más difíciles, tus miedos y tus heridas de inocente herido, y los usa como el combustible para la luz. El nacimiento del Cristo interno no sucede a pesar de tu sombra, sino a través de ella. Para que la luz brille con toda su fuerza, necesita el contraste de la oscuridad. Si no hubieras bajado a tus sótanos en estas semanas, si no hubieras reconocido tu ego santificado o tu sombra de víctima, el nacimiento de Jesús en esta Navidad sería solo un rito religioso más. Pero ahora que has limpiado el espacio, ahora que has admitido, Señor, soy un pesebre, la luz tiene un lugar donde aterrizar que es real, no ficticio. La integración es el matrimonio místico entre tu humanidad herida y la divinidad sanadora de Dios. Dejar de ser religiosos para ser pesebres. Durante esta serie en Red de Almas, hemos confrontado duramente la religiosidad que se disfraza de santidad. La conclusión de este 21 de diciembre es que la verdadera espiritualidad es profundamente humana. Jesús se hizo hombre para que nosotros pudiéramos aprender a ser humanos de verdad, no ángeles de yeso. Ser un pesebre vivo significa vivir con las puertas abiertas. Significa no tener miedo de que otros vean nuestra paja y nuestro lodo, porque sabemos que en medio de todo eso, llevamos un tesoro. El ego siempre querrá volver a construir el palacio de Herodes. Querrá que vuelvas a fingir que tienes todas las respuestas y que tu vida es perfecta. Pero la Navidad te da el permiso de ser imperfecto. Te da el permiso de ser una red de almas conectada por la vulnerabilidad, no por la perfección. Cuando permites que el Cristo nazca en ti, ya no necesitas juzgar a los demás, como los fariseos, porque estás demasiado ocupado maravillado por la gracia que ha decidido habitar en tu propia sombra. La luz que nace en ti hoy es una luz de compasión, primero hacia ti mismo y luego hacia todo el mundo. El propósito de la red, iluminar el mundo. ¿Por qué llamamos a este canal Red de Almas? Porque una sola luz en medio de la noche es un faro, pero miles de luces conectadas son un nuevo amanecer. La Navidad es el recordatorio de que somos parte de algo mucho más grande. Cuando tú integras tu sombra y permites que Jesús nazca en tu realidad, tu luz comienza a tocar a otros. Ya no eres una isla de dolor, eres un nodo de gracia. El mundo en este 2025 está lleno de sombras, guerras, soledad, ansiedad y vacío. Pero nosotros no tenemos miedo. No tenemos miedo porque hemos visto que la luz nace en el punto más oscuro del solsticio. Hemos visto que Dios no huye de la suciedad del establo. Al convertirnos en red de almas, nos convertimos en el cuerpo de Cristo hoy. Somos las manos de José que protegen, el corazón de María que medita, la búsqueda del mago que adora y la sencillez del pastor que anuncia. Todos nosotros, con nuestras sombras integradas, formamos el pesebre colectivo donde la esperanza del mundo sigue viva. Tú sí final, el regalo de Navidad. Hoy te pido que hagas un acto de voluntad consciente. Cierra los ojos y mira ese rincón de tu alma que todavía te da vergüenza, ese lugar que todavía tratas de esconder de Dios. Ese es el lugar del nacimiento. No esperes a mejorar para dejar que Dios entre. Déjalo entrar ahora, en medio de la imperfección. Tu regalo de Navidad para Jesús no es tu buena conducta, es tu honestidad. Es decirle, Señor, mi alma tiene sombras, mi ego es fuerte y a veces me pierdo, pero te doy permiso de nacer aquí. No quiero un palacio, quiero ser tu hogar. En el momento en que dices eso, la serie de la sombra termina y comienza la serie de la vida. La integración se completa porque ya no hay división entre lo sagrado y lo profano en ti. Todo es suyo. Tu sombra ahora es simplemente el lugar donde su luz brilla con más calidez. Conclusión y bendición de Red de Almas. En nombre de todo el equipo que hace posible Red de Almas, queremos agradecerte por haber caminado con nosotros a través de este valle de sombras hacia la luz del pesebre. Este ha sido el viaje más importante de este año. Jesús y Dios son nuestros pilares, y nuestra oración es que esta Navidad no sea un evento externo, sino una transformación interna. Que el Dios que se hizo niño te dé la ternura para perdonarte a ti mismo. Que el Cristo que nació en la sombra te dé el valor para iluminar a otros. Y que el Espíritu Santo, que tejió la divinidad en la humanidad de María, teja en ti una fe inquebrantable que no tema a la oscuridad,
porque sabe que la luz ya ha vencido. Feliz Navidad, Red de Almas. La noche es larga, pero el sol de justicia ya ha nacido en nuestro corazón. No te detengas, sigue brillando, porque tu luz es la que el mundo ha estado esperando.